Pues primero, de entrada, decir que en México, bajo el dicho del presidente de la República de que se acabó el neoliberalismo, evidentemente y a todas luces para quienes hoy son los principales afectados de una administración más neoliberal que las peores neoliberales que tuvieron en este país. Decirlo así es, de entrada, lo que dice el presidente es una mentira más, ¿no? De las que acostumbra decir sobre sus mitos y la creación de sus propios mitos. El neoliberalismo en México, una de las características que ha tenido o que tiene esta práctica política en realidad es precisamente el adelgazamiento del Estado y el ataque a sus instituciones. Y en nuestro país, una de las primeras acciones que hemos visto es precisamente el gobierno de López Obrador debilitando a las instituciones del Estado, principalmente aquellas instituciones que tienen como particularidad ser organismos autónomos, ¿no? Que dan una serie de elementos que forman parte de la democracia, de un Estado democrático, y que para el presidente de esta república actual definitivamente le son un estorbo, ¿no? Todo lo que tenga autonomía y que no dependa directamente de las decisiones que él toma, son instituciones que le juegan en contra y que no le son útiles a este presidente. ¿Y por qué Otro México sí es posible? Les damos la más cordial bienvenida a esta emisión de su programa democrático, donde estaremos hablando sobre el papel democrático y social del Estado. ¿Qué es el Estado? ¿Cómo debe ser? Y para ello y discutir estos tópicos, tengo la fortuna de contar aquí con 3 invitados súper especiales y en primer lugar quiero dar la bienvenida y presentarles al maestro Álvaro Urreta Fernández. Él es economista y maestro en Derecho Económico, asimismo es productor rural e integrante de la Alianza por la Salud Alimentaria y del Comité Nacional de la Red de Agricultura Familiar y Campesina. Actualmente es secretario ejecutivo del Consejo Ciudadano de Desarrollo Social de Morelos y coordinador del grupo de expertos externos del Observatorio para la Reconciliación, la Paz y el Desarrollo de los Pueblos de la Sierra de Guerrero. Maestro Álvaro, muchas gracias por estar aquí. Bienvenido. Gracias a ustedes por la invitación. Con mucho gusto. Muchas gracias. Asimismo, me complace presentar a nuestro compañero Arcadio Sabido Méndez. Él es académico, político, es escritor. Actualmente es candidato a doctor en Ciencias Políticas y Sociales, cuenta con una maestría, es académico de la Universidad Autónoma de Yucatán y actualmente es el director del Instituto de Formación Política del PRD. Arcadio, bienvenido, muchas gracias. Pues muchísimas gracias, igual estoy muy agradecido por esta invitación. No, pues nosotros estamos muy complacidos de que estés aquí, que nos compartas todos tus conocimientos. Muchas gracias. Encantado. Y también tengo el gusto de presentar a nuestro compañero César Arenas. Él es abogado, es maestro de economía, es político de izquierdo, ha sido asesor legislativo y actualmente colabora en la Secretaría General del PRD. César, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes también por invitarme y a los compañeros que están el día de hoy. Bueno, gracias. Muchas gracias, César. Y a ustedes también que nos acompañan en esta transmisión en casa, muchas gracias. No se la pierdan, no se desconecten, porque comenzamos. Bueno, y pues ya estamos de vuelta, ¿y qué les parece si antes de entrarle a nuestro tema que el día de hoy nos convoca, que es el Estado democrático y social de derecho, pues quiero preguntarle al maestro Álvaro, en primer lugar, que nos pueda conceptualizar qué es el Estado, qué debemos entender por esta entidad. Profesor, adelante. Gracias. Pregunta. Si algo se ha escrito en el mundo de manera
intensa, diversa, compleja, teórico, instrumental, filosófica, es sobre el tema del Estado y su papel del Estado. Entonces es muy difícil en 3 minutos poder decir lo que es el Estado, por tanto que se ha escrito. Y además se ha escrito sobre las diferencias entre el Estado en diferentes momentos históricos, bajo diferentes coyunturas, expresiones sociales y políticas y económicas. Es decir, el tema del Estado es un tema inmenso. Pero bueno, en 3 minutos podemos decir que el Estado es un conjunto de piezas, vamos a tratarlo de simplificar muy fácil, de instancias jurídicamente representadas y sustentadas que conforman el Estado. Está el gobierno en todas sus expresiones, en sus niveles distintos, en sus órganos distintos, desde el órgano central hasta los estados y los municipios y los organismos descentralizados y desconcentrados y los toda esa estructura del gobierno compleja, empresas del Estado también, públicas y organismos. Pero está el Congreso, los legisladores, tanto senados como diputados, y en el mundo pues también hay diferentes expresiones de parlamentos, pero son parte del Estado. Bueno, los partidos políticos son parte del Estado porque tienen representantes en la democracia representativa, que tiene sus limitaciones, como lo diremos más adelante, pues son parte del Estado, están en el Congreso. Y están también el Poder Judicial, que tiene también en el mundo diferentes expresiones y complejidades y elementos normativos distintos, y el Poder Judicial es también parte del Estado. Entonces, bueno, el Estado es ese conjunto de acciones que por supuesto hay que diferenciarlo, ya como lo dije, del gobierno. El gobierno es una de las partes del Estado, y en el caso de nuestro país, pues el Estado se sustenta en la Constitución del 17, Carranza, y luego todas las enmiendas que ha tenido a lo largo de la historia. Ese es el Estado, en pocas palabras, y por supuesto hay todo un debate de cómo transformar el Estado, porque además el Estado se transforma en función de los movimientos sociales, políticos, históricamente determinados por circunstancias económicas y otro tipo. No es lo mismo el Estado del zar, del Estado soviético, después de la Revolución Bolchevique, por ejemplo. No es lo mismo el Estado porfirista del Estado postconstitucional del 17, después de la Carranza y su asesinato, en fin, vamos, no es lo mismo el Estado norteamericano hoy que los padres de la nación que lo crearon. En fin, hay pues entonces muchas expresiones de Estado. Pero en pocas palabras eso podríamos decir para socializar el tema. Muchas gracias, maestro Álvaro. La verdad es que evidentemente pues no es fácil conceptualizar al Estado. Eso ha llevado mucha teoría a lo largo de las ciencias sociales. Y en este sentido, pues preguntarle a César, muchas personas confunden el Estado con el gobierno. ¿Es lo mismo? Y bueno, César, también comentarte que a veces quienes estudiamos ciencias sociales pues nos dicen que el Estado es ese conjunto, ese ente que se conforma por el gobierno y la sociedad, ¿no? ¿Tú qué nos puedes comentar al respecto? Sí, muchas gracias. Pues yo quisiera retomar parte de lo que acaba de decir Álvaro, justamente la definición más sencilla, la que nos dan jurídicamente, es que es ese poder de autoridad que se ejerce en una población y en un territorio determinado. O sea, son 3 elementos esenciales, que es el poder, que es una población y es un territorio. Esa es la definición más sencilla. Por supuesto que Álvaro nos ha dado una visión más histórica, compleja, dinámica, y en ese sentido
él ya ha dicho que el Estado está compuesto por tres poderes: el ejecutivo, el legislativo, el judicial, además de los poderes autónomos. Además mencionó los niveles de gobierno, es decir, federal, estatal, municipal. Y en ese sentido, el Estado no debe confundirse con el gobierno. El gobierno es un elemento del Estado. El eje central o el núcleo de donde se deriva este poder institucional o estos poderes es la Constitución, como también ya mencionó Álvaro. Ahí se estructura el Estado y los alcances que tienen los poderes o los órganos. También hay un debate entre decir poderes, solamente hay un poder que es el poder constitucional, o los órganos, digamos, los órganos, que son estos que ya ha mencionado. Entonces, reiterar lo que ya dijo Álvaro, en el sentido de que también históricamente el Estado, a través de sus gobiernos, ha tenido distintas expresiones políticas y jurídicas y que están también orientados hacia ciertos objetivos que busca alcanzar. Muchas gracias, César. Y bueno, ya una vez que hemos delimitado conceptualmente y que ya nos han ilustrado tanto César como el maestro Álvaro qué es el Estado y por qué no debemos confundirlo con el gobierno, es tiempo de preguntarle a Arcadio. Arcadio, pues hay en algunas ocasiones en que al Estado se le ponen un montón de adjetivos e incluso yo te quiero preguntar si nos puedes comentar un poco acerca del Estado liberal y del Estado social. ¿Qué debemos entender por esto? Por favor, Arcadio. Ok, a mí me gustaría agregar dos elementos adicionales a lo que han dicho los compañeros. Uno, que el Estado también tiene que tener un sistema de instituciones y de leyes y tiene que operar su población en un territorio. ¿Eso por qué es importante? Porque, por ejemplo, en nuestro caso, y ahí va el concepto del Estado social y democrático de derecho, que nosotros como mexicanos tenemos un gran déficit de cultura legislativa, de cultura legal, ¿sí? Que ha dado como resultado que algunos autores digan que el Estado mexicano es un Estado anómico. Es decir, nos faltan reglas claras y cumplir esas reglas claras, ¿no? Entonces, para poder diferenciar un Estado social de un Estado liberal, tendríamos que remontarnos al origen, incluso hasta del capitalismo, porque lo que denunciaban, pedían, demandaban los que irrumpieron en contra del Estado feudal, los comerciantes sobre todo y los industriales: libertad de comercio, libertad de contratación, libertad de competencia. Para esta corriente, el Estado debe de garantizar esas libertades en lo fundamental, ¿sí? Y a partir de ahí se estructura toda la sociedad. Por lo tanto, un Estado liberal, así en el sentido como puro de la palabra, estaría garantizando a la propiedad privada su existencia, y todo lo que viene en contra de la propiedad privada estaría mal, ¿sí? Obviamente que la sociedad no se pudo haber desarrollado de esa manera. Irrumpieron en el escenario también los sindicatos, irrumpieron en el escenario los movimientos sociales, los movimientos de campesinos, los movimientos de indígenas en el caso de América Latina, y dieron como origen una reorganización de un concepto que es el Estado social, que implica no solamente el reconocimiento de la libertad de contratar y de competencia de la iniciativa privada, sino los derechos sociales de la gente. O sea, el trabajador sometido a un contrato con el empresario sin una intervención del Estado, pues obviamente es un trabajador que va a tener castigados sus derechos, pero los movimientos sociales lograron conquistas. Por eso hay el salario mínimo, por eso hay una ley del trabajo, ¿sí? Por eso hay una serie de derechos sociales que el Estado actual debe de garantizar. Y el Estado social no solamente va a proteger también al derecho de producir, de contratar, de competir de parte de los empresarios en ese caso, sino tendrá también que tomar en cuenta las necesidades del conjunto de la población, las leyes y los derechos que amparan el comportamiento y la buena vida, diríamos, ¿sí?, del que merece el conjunto de la población. Por lo tanto, un Estado social y democrático de derecho tendría que sesgarse
hacia una idea de que el Estado son no solamente las instituciones, también es la gente, ¿sí? Es el pueblo igual, o la nación es el conjunto de personas que viven en un territorio, ¿sí? Por lo tanto, no se puede gobernar solamente pensando en la iniciativa privada, sino que se tiene que gobernar, en el caso del Estado social, pensando principalmente en que toda la población tiene derechos, derecho a la vida, derecho a la vivienda, derecho a la salud, derecho a la educación, y el Estado que se encarga de ver que esos derechos sean cumplidos como compensación a esas otras libertades o derechos de quienes contratan a los trabajadores, pues permite que el Estado tenga más estabilidad, sea un Estado en donde la gente viva con menores estrés, con menores restricciones. Desafortunadamente en nuestro país hace mucha falta tener un Estado social y democrático y de derecho, por todo lo que vamos a decir más adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, Arcadio. Qué importante lo que nos acabas de señalar. Y también hay que ponerle la otra palabra, ¿no? El Estado democrático. Y bueno, muchas gracias, Arcadio. Vamos a preguntarle al maestro Álvaro. Maestro Álvaro, con base en lo que señalaba Arcadio, me llegó a la mente una frase que ya no me acuerdo qué famoso emperador decía, que decía, el Estado soy yo. En este sentido, preguntarle cómo caracteriza o cómo puede definir al Estado mexicano. ¿Existe democracia? ¿Con esta nueva administración ha cambiado algo? ¿Cómo lo puede conceptualizar? Es una estupenda pregunta. Yo retomo lo que hace un momento, antes de que iniciáramos el programa, que iniciaran ustedes el programa, platicábamos Arcadio, César y yo, y decíamos que nada es blanco o es blanco o es negro, sino hay siempre muchas complejidades y hay muchas manifestaciones distintas en pro y en contra. Vamos a ponerlo así. Y si hacemos un poquito un recorrido histórico, nosotros los que ya tenemos más edad, nos ha tocado ver y vivir incluso esos procesos de transformación histórica en las últimas décadas. Vamos a pensar los últimos 40 años, 50 años. Y ves cómo, por ejemplo, de un Estado pues autoritario que se ha caracterizado al gobierno de Díaz Ordaz, sobre todo pues, por las expresiones de represión del 68, aunque había una economía saludable en ciertos sentidos, pero también se privilegiaba, como decía Arcadio hace rato, a la iniciativa privada después de que el periodo cardenista había transformado también ese papel del Estado. Pues tenías un gobierno autoritario y entró un nuevo gobierno, el de Echeverría. Y bueno, ese gobierno de Echeverría también ahí tuvo expresiones, incluso se le acusa de ser parte de la represión porque era secretario de Gobernación. Y sin embargo, Echeverría trató de abrir procesos democráticos. Bueno, es más, habló de la apertura democrática. E incorporó a liderazgos, incorporó a organizaciones sociales y políticas, a movimientos sociales, abrió el tema de las cooperativas, como platicábamos con Arcadio hace rato. Se creó el PIDER, que era un programa integral de desarrollo rural con recursos del Banco Mundial, muy participativo, con 29 dependencias que operaban en las regiones desde una perspectiva territorial, efectivamente, como decía César hace rato, es decir, el Estado ocupaba territorios, pero con participación de la sociedad, como bien dice Arcadio, ¿no? Y entonces tenías un personaje que fue acusado de represor, y sí, fue cómplice, pero al mismo tiempo abrió por necesidad coyuntural y política de legitimidad y de sobrevivencia política esquemas participativos. Y luego tienes un López Portillo que abre, estoy poniendo ejemplos, solo ejemplos, crea el sistema alimentario mexicano con personajes interesantes,
muy de avanzada, de izquierda, progresista, Bacasio Luiselli, estaba Ockenhauer, estaba Fernando Reyo, estaban, una cantidad, Gustavo Gordillo, que, bueno, ustedes ya que los dirán si son o no son de izquierda, quién sabe, yo no califico, ¿no? Pero el caso es que sí era progresista, pero tenías por el otro lado a la Secretaría de Agricultura, que era lo que operaba el sistema alimentario, que hace exactamente lo contrario, ¿no? El agronegocio, el apoyo a los grandes productores, nada de autosuficiencia alimentaria, etcétera. Entonces, el mismo Estado tiene sus componentes de conflicto, como fue en Echeverría, porque había al mismo tiempo represión con Echeverría, ¿no? Siguió la represión, focalizada, pero siguió. Pero al mismo tiempo había otros procesos que abrían los ejidos colectivos, por ejemplo, etcétera. Y así te vas con bueno, de la Madrid fue un poco más plano, ¿no? Pero, por ejemplo, descentralizaron recursos federales hacia los estados, con el Convenio Único de Coordinación, que luego se convirtió en Convenio Único de Desarrollo, del ramo 26 con Hacienda, y entonces empiezas a abrir procesos, ¿no? Pero por otro lado había una tendencia a la privatización. Entonces tienes un Estado no homogéneo, complejo, de mucho conflicto interno. En la época de López Portillo, recuérdense, hubo incluso una confrontación entre Hacienda y Programación y Presupuesto, pues renunció Tello y renunció Moctezuma Cid, de plano, porque estaban enfrentados. Tello, por cierto, profesor nuestro de la facultad. Y entonces tenías esas dinámicas, y lo mismo pasó después con Salinas, que tanto se ha cuestionado y que se ha dicho que privatizó y demás, pero por otro lado abrió programas que permitieron la participación de la comunidad, que por cierto hoy no existe ese fenómeno de participación comunitaria organizada, ¿no? Los comités de solidaridad, las empresas sociales con las que hablábamos Arcadio y yo, la creación del FONAES, los comités de solidaridad, las empresas agropecuarias colectivas. Entonces dices, bueno, pues también había ahí una visión contradictoria, incluso por un lado corrupción, por otro lado acción movilizadora desde la sociedad, ¿no? El papá de César, que está aquí, era un actor en esa época de estos procesos en Morelos, organizando, construyendo, y entonces y así te vas, y eso no cambia, ¿eh? No cambió con Peña Nieto, porque pues tenías también con Rosario un esquema de lucha contra el hambre, que se importaba de Lula de Brasil con el cero hambre y todo eso, pero luego al mismo tiempo hubo corrupción, o sea, esas y confrontación, y sigue, ¿eh? Lo mismo pasa hoy en día, hay programas, creo que ya se me va a acabar el tiempo ahorita, ¿no? Le veo cara ya que me va a parar, pero pues, al rato si quieren lo retomamos, hay cosas interesantes hoy en día, pero también hay cosas adversas, ¿no? Claro. Así es el Estado. Así es el Estado, así ha sido históricamente, así fue en la Revolución, así fue con los caudillos, así fue en el periodo de Cárdenas, que había controversias, ¿no? No era lo mismo Vasconcelos que otros actores. Así es la historia de este país y así se ha movido. Entonces, bueno, ojalá te haya contestado la pregunta. Sí, muchas gracias, maestro. De hecho, qué bueno que hace esta reseña histórica que a veces se nos olvida, ¿no? Pero en este sentido me da pauta para preguntarle a César rápidamente, ¿tú consideras que en algún momento de nuestra historia México ha contado o ya cuenta con un Estado democrático y un Estado libertario y social? A ver, creo que hay varias cosas ahí interesantes en la pregunta. Yo quisiera retomar dos cosas rápido, una de Arcadio y una de Álvaro. Respecto al tema liberal, en principio, recordemos, incluso como tú decías ya en la monarquía desde Francia, del Estado soy yo, que es lo que significa es yo estoy por encima de la ley, a mí no me importan las leyes. El aspecto del liberalismo en el cual inicia este proceso de las ideas de libre mercado, propiedad, etcétera,
fueron muy progresistas en el siglo XIX, ¿no? El siglo XVIII era la libertad de pensamiento, de actuar, de comercio, etcétera. Obviamente, conforme pasan los años y empieza la revolución industrial, el desarrollo empresarial, pues esas libertades no son suficientes, sobre todo por el aspecto social que implica, ¿no? Y entonces conlleva hablar de un Estado social. Y estos adjetivos de social y democrático, lo que yo entiendo es que buscan justamente encontrar equilibrios entre todos los actores que están participando y darle ese énfasis tanto a lo social por lo que implica y lo democrático por el aspecto de lograr que haya una base democrática, una base que se articule, ¿no? Hay un concepto nuevo de unos años para acá que es el Estado fallido, ¿no? Esto que decía Álvaro, ¿qué pasa si un Estado no me da seguridad, no me resuelve el bienestar, no encuentro empleo, un montón de cosas, ¿no? Impunidad, injusticia, corrupción, y lo han denominado el Estado fallido, que ha sido como retratado de Europa, de África y de Asia Oriental. Pero aquí también en México ya para responder a tu pregunta, se ha también tratado de ver si ese concepto aplica, es decir, si tenemos estados fallidos en regiones dominadas por el narco, por ejemplo, ¿no? Hablo de estados subnacionales, aunque también tienen que ver la complejidad del estado nacional. Si tenemos lugares donde no hay territorios abandonados por las instituciones, hay territorios donde hay impunidad, donde hay corrupción, donde hay injusticias, ahí podríamos hablar de estados fallidos. Y en ese sentido, creo que lo que ha dicho Álvaro es muy interesante por lo que implica las contradicciones en una y otra forma de ejercer los poderes o las instituciones, ¿no? Muy bien, César, pues muchas gracias. Y con base en este concepto que nos acabas de aportar en esta plática, le quiero preguntar a Arcadio. Arcadio, ¿tú crees que actualmente vivimos en un estado fallido? Yo no... Bueno, es un concepto académico, lo de estado fallido, ¿sí? Es un concepto académico para señalar las deficiencias que pueda tener el Estado mexicano. Yo diría que el Estado mexicano tiene deficiencias que no solamente tienen que ver con el problema del narco, de la inseguridad. Por ejemplo, nosotros padecemos de una cultura de la legalidad muy grave. ¿Y qué implica eso de carecer de una cultura de la legalidad muy grave? En primer lugar, el derecho liberal de la igualdad de todos los individuos ante la ley no se aplica en México. Vemos, por ejemplo, para que un pequeño empresario pueda sacar su permiso, le puede costar 50,000 pesos para poder abrir su empresa. A Slim le costó 5,000 pesos la concesión de las redes telefónicas. O sea, no hay igualdad. O, por ejemplo, tampoco somos iguales ante la ley cuando se trata de los crímenes, ¿sí? O sea, ¿por qué las cárceles están llenas de personas pobres, de personas sin recursos? Pues porque no tienen dinero para sobornar a los jueces. Y por lo tanto, los jueces siempre van a fallar en muchos casos en favor de la gente que tiene dinero. O sea, no hay en ese sentido igualdad ante la ley. Y ese es un principio liberal, la igualdad de todos ante la ley. Entonces, en el caso, por ejemplo, de los derechos sociales, en nuestro país existe una ley laboral y pocos empresarios la respetan. Y las autoridades hasta hoy no se preocupan porque se cumpla al 100% los derechos laborales de la gente, ¿sí? O decir en la Constitución tenemos un conjunto de derechos. En la Constitución tenemos el derecho al salario constitucional. El salario constitucional según la Constitución, debe ser suficiente para que una familia pueda cubrir sus necesidades de alimentación, de vestido, de vivienda, de salud, de educación, de esparcimiento, de cultura. Y dígame qué nivel salarial en México, el promedio es de 3 salarios mínimos. ¿Qué va a hacer la gente con 420 pesos al día?
en el mejor de los casos, un buen salario, ese es un buen salario, pero no estamos en un estado fallido, estamos en un estado muy sesgado en favor de unos cuantos, ¿sí? Estamos en un estado muy sesgado, incluso hasta el de hoy, muy sesgado en favor de quienes tienen el billete, quienes tienen, como diría el presidente, quienes tienen el dinero, ¿sí? Y por lo tanto, la mayor parte de la población no tiene la posibilidad de poderse defender de estas injusticias. Por eso la división social que está en nuestro país es enorme. Es injustificado que nuestro país, un país que efectivamente tiene grandes recursos, tenga más de 60 millones de personas en la pobreza y solamente 500 grandes oligopolios y monopolios sean los que se llevan más del 30% del mercado y de la riqueza nacional. Es decir, no es un estado fallido, es un estado injusto, en donde la sociedad en realidad es una sociedad muy dividida, en el sentido de polarizada entre ricos y pobres, entre los que pueden ver cumplidos sus derechos ante los jueces y los que ven que simplemente se les violan esos derechos impunemente y por lo tanto nos hace falta esa cultura de la legalidad que yo digo, pero también hace falta mucho el que la gente tenga los recursos suficientes para poder hacer valer esa cultura de la legalidad. La libertad no basta, como decía Rousseau, la libertad no basta con que me la den, necesito una sociedad de iguales para poder ejercer mi libertad. Por eso es importante que no nos olvidemos de que las injusticias sociales afectan enormemente la posibilidad de que la población pueda hacer valer sus derechos y la población es el factor más importante de un Estado. No son los políticos, es la población. Así es. La población es quienes de verdad son la base y el sustento de un Estado. Por eso nuestro Estado es un Estado injusto. Muchas gracias. Muy bien, Arcadio, pues muchas gracias por compartirnos esto y recuerden que justamente ese es el propósito de este programa, que podamos analizar, reflexionar, discutir y también, claro que sí, exigir nuestros derechos. Así que vamos a escuchar en la opinión de Miguel Rojas. Es totalmente viable la democracia social en un estado como el mexicano. De hecho, los países donde la democracia social ha tenido mejores rendimientos o ha tenido un mejor estado de bienestar, es precisamente estados que tienen como característica mucho el de ser una economía de mercado. Es decir, como tú decías, una economía capitalista. Pensemos en países como Finlandia, ¿no? Noruega, en los países principalmente, digamos, de esa región, que además cabe resaltar que pues ellos tienen una influencia, ¿no? De un tipo de derecho distinto al nuestro, más un derecho muy del estilo de Inglaterra, ¿no? Muy de un derecho consuetudinario como referente, pero eso no ha significado que la construcción de su estado social y de derecho no se haya podido tener como premisas básicas del desarrollo de una economía de mercado. Esta economía de mercado, siempre que el Estado tenga la posibilidad de intervenir en elementos importantes en la economía cuando es necesario, cuando hay necesidad de entrar, de que el Estado meta la mano para poder generar equilibrios, estas economías, estos estados sociales y democráticos se lo permiten. Bueno, y pues ya estamos de regreso, estamos hablando sobre el Estado democrático y social de derecho. Tengo de invitados a 3 grandes personalidades, a César, a Arcadio y al maestro Álvaro, y pues vamos a seguir platicando con ellos sobre este importante tema y pues bueno, hacerles de su conocimiento que el PRD en su programa democrático se manifiesta en favor de un Estado libertario, de un Estado social. En este sentido, preguntarles, maestro César, ¿es viable la democracia social en un sistema capitalista como el nuestro? ¿Qué opinas? Yo creo que sí es viable. De hecho, después de la caída de los países socialistas,
muchos de los teóricos que venían diciendo no se ha muerto el socialismo, se murieron los países que ejercieron una forma de socialismo, pero teóricamente el socialismo no. Lo que ellos rescataban es que justamente lo que necesitaban o en términos económicos era un aumento de la productividad. Es decir, el capitalismo tenía que organizar las fuerzas productivas, la tierra, el capital, el trabajo, para aumentar la productividad, para generar riqueza y poder distribuirla. Evidentemente esto implicaba un orden, pues, bajo una visión distinta, pero por lo menos el fundamento que es el desarrollo de las fuerzas productivas, que es la base del capitalismo, sigue. La gran diferencia tiene que ver también en cómo haces que esa distribución sea más justa, sea más equitativa, y cómo el Estado interviene a poner límites al capitalismo, a la producción, no tanto el Estado en general, sino el Estado hacia el capital. O sea, no son límites al Estado, sino límites al capitalismo para poder hacer esta mejor distribución. Entonces sí es posible, sí hay una compatibilidad. De hecho, en esta contradicción de fuerzas, justamente dependiendo del tipo de modelo, lo que ha avanzado más son los modelos capitalistas, donde, como ya decía Arcadio, los movimientos sociales, los movimientos sindicales han ido arrebatando derechos sociales, y ese énfasis de un Estado social y de derechos justamente lo que ha buscado es llevemos a la igualdad, por lo menos formal, ¿no? Por lo menos a nivel legal y constitucional. Como ya también se decía, en los hechos ya es otra historia, pero bueno, es parte también de las siguientes luchas el poder hacer efectivo y accesible estos derechos, pero sí creo que es compatible. Muy bien, muchas gracias, César. Y pues bueno, ahora vamos a preguntarle al maestro Álvaro. Maestro Álvaro, perdón, ¿usted cree que es posible que pueda existir una transición a un Estado democrático y social de derecho bajo un régimen autoritario? Bueno, es que habría que definir un régimen autoritario. Ahorita, por ejemplo, con tu pregunta, se me vino a la cabeza Chile. La caída de Allende en el 73, bueno, la caída, ¿no? El asesinato de Allende. Y el acceso al poder durante muchos años de Pinochet, Estado autoritario, represor, que favoreció la economía privada e incluso se convirtió en un país exportador agropecuario y exitoso, racional, pero con un autoritarismo férreo, pues por supuesto que no transitó hacia una sociedad justa donde la pobreza se eliminara. La prueba está que Chile hoy vive circunstancias muy adversas a pesar de sus éxitos económicos. Y en la agricultura y en lo forestal y en otras actividades. Sin embargo, sigue siendo un país de muchas exclusiones y de muchas desigualdades. Y es un ejemplo muy claro de un Estado autoritario, antidemocrático, profundamente y criminal. Entonces no creo. Es un ejemplo, hay otros. Por supuesto, Videla en Argentina, y bueno, nos podemos, bueno, el propio Ortega, que da pena aquellos que vimos en Nicaragua una esperanza y hoy vemos lo que sucede, ¿no? Que da mucha tristeza. Entonces no creo. Creo que un Estado que ustedes como lo plantean, otro Estado es posible. Yo me recuerdo los grandes movimientos en los que varios estuvimos, en los foros mundiales, donde había incluso expresiones anticapitalistas como las que, bueno, César planteó. Yo recuerdo que hubo muchas expresiones ahí, había expresiones anticapitalistas muy claras de otro mundo es posible, de grandes movimientos de las organizaciones sociales. Los propios zapatistas desde la Convención del 94 a la fecha, desde su emergencia y luego la Convención Democrática y todo lo que se vino, que también siguen siendo, lo andan diciendo en Europa, anticapitalistas. Yo respeto mucho ese proceso, pero sabemos que no es lo dominante. Lo que domina es
el estado de bienestar, lo que domina es el capitalismo en el mundo y en muchos casos en los estados autoritarios. Entonces, entonces hay que pensar, si en términos globales y términos nacionales, hay que buscar formas en donde el capitalismo no sea tan salvaje como es un concepto que se ha inventado hoy en día, grupos distintos, ¿no? Cómo tener un Estado con justicia, donde se respeten los derechos humanos integralmente, los derechos económicos, sociales, culturales, ambientales, donde la Agenda 2030 de veras fructifique, porque pues, fue una declaración de Naciones Unidas con los ODS, en donde verdaderamente haya justicia y no pase lo que pasa, pues los acaba de dar las cifras con Eval, lo que está sucediendo en la pobreza, que algo decía Arcadio hace rato, ¿no? Y sí, es muy, muy triste. Pronto nos va a decir, ya decía Nabor, el secretario ejecutivo de Coneval, que pronto va a sacar ya las cifras a nivel municipal. Ahí vamos a ver qué está pasando a nivel municipal y dónde están las desigualdades. Entonces, bueno, a lo mejor si hay otra ronda en otro momento, me gustaría retomar lo que dijo César sobre Estado fallido. Y yo lo pondría, si el gobierno actual es Estado fallido o Estado transformador o cuarta transformación. Yo lo llevaría ahí, pero bueno, como no me han hecho esa pregunta, pues no lo voy a decir, pero Échatela. Pero bueno, sí, adelante. La ronda, porque creo que ya ahorita se me acabó el tiempo de esta primera, ¿verdad? Sí, pero se lo dejamos para el siguiente segmento, así que no se le olvide esta parte para que nos la comente, ¿sale? Y okay, bueno, pues vamos con Arcadio. Arcadio, ha salido ya ahorita en esta plática un concepto que es bien importante y que pues nos gustaría que nos ilustras al respecto, que es el estado de bienestar. Cuéntanos, por favor. Mira, con la caída del muro de Berlín y la desarticulación de la Unión Soviética, ¿sí?, se cerró un ciclo como de 40 años en el que el capitalismo estuvo en confrontación con el sistema socialista mundial y que fue paradójicamente el ciclo en el que los derechos sociales de los trabajadores y de la población en los países capitalistas desarrollados aumentaron. Ese llamado periodo de oro del capitalismo, ¿sí? Y el factor clave de este avance social dentro del sistema capitalista fue precisamente los sindicatos y los partidos socialdemócratas, que instituyeron a partir de una concepción de la teoría keynesiana el estado de bienestar. Un estado preocupado no ya solamente para darle libertad de contratación y de competencia a la iniciativa privada, sino un estado preocupado por las grandes desigualdades que la iniciativa privada genera en la economía. Porque al empresario no le importa si su trabajador se muere de hambre, en realidad. Y en México lo vemos todos los días. O sea, al empresario no le importa que el trabajador gane un salario mínimo. No le importa que gane 2 o 3 salarios mínimos. No le importa cómo vive el trabajador. El estado de bienestar toma la bandera de que sí le importe lo que pasa con la sociedad, sí le importa qué pasa con los trabajadores, qué pasa con los campesinos, qué pasa con la sociedad en su conjunto, con los niños, con las mujeres, con los adultos mayores. Y esas diferencias sociales o esa profundización de la división social que se produce a partir del sistema capitalista, el estado de bienestar viene a actuar con políticas proactivas en favor del bienestar social. O sea, se generaron en ese sentido, en esos países en la época de oro del capitalismo, se generó pues el seguro al desempleo, por ejemplo. Seguro de desempleo, que era la garantía para que el trabajador que perdiera el trabajo pudiera tener un mínimo de subsistencia para no morirse de hambre. Y se generó también las políticas universales de salud, el sistema de salud, se generaron las políticas universales a la educación, el derecho a la educación, a la vivienda, es decir, que el estado de bienestar se preocupó porque los salarios no fueran salarios de hambre. Por eso, por ejemplo, los salarios en los países europeos pues deben de estar entre 10 y 15 veces más arriba de los salarios que en México.
En México hace falta un estado de bienestar. No hemos tenido. Han habido algunas épocas de la historia mexicana, ya mencionaba Álvaro el tema del gobierno de Lázaro Cárdenas. En algunas épocas de nuestra historia hemos tenido estados muy parecidos, pero que no lograron desarrollarse como un estado de bienestar. Nos urge en México que haya un estado de bienestar fuerte. Y un estado de bienestar fuerte implica también un gran acuerdo social, un gran pacto social en donde el empresariado, sobre todo el gran empresariado que se lleva la mayor tajada de la riqueza nacional, entienda que llevar al país por la senda en la que actualmente se está llevando de la gran polarización social no le conviene a nadie. Por lo tanto, urge que se eleven los salarios, que se respeten los derechos, que sea efectivo un sistema universal de salud, un buen sistema educativo y que la gente viva con bienestar y en paz. Esto nos conviene a todos, hasta los más grandes empresarios, desde Slim hasta el micro pequeño empresario. Y por lo tanto, un México con un estado de bienestar donde eleve el nivel de vida de la población tiene que ser un México mucho más vivible que el que tenemos hoy. Es mi idea. Sí. Y qué importantes las ideas que nos acabas de compartir, muchas gracias de verdad. Y pues bueno, allá ustedes en casa, pues ya tenemos un montón de material que analizar y sobre el cual reflexionar, así que escríbanos sus comentarios y mientras vamos a escuchar la entrevista con Miguel Rojas. Definitivamente México tiene la posibilidad de tener un Estado social y democrático de derecho. Lo decía en la respuesta anterior un poco, irlo fraseando. Nuestro país tiene la característica de haber sido, en términos de su constitución, un país que le aportara al mundo el derecho social y que a partir de eso se convirtiera en un referente de este tipo de prácticas, ¿no? Finalmente, con una tradición democrática, a pesar de los pesares y de la práctica caudillista que caracterizó a los gobiernos de nuestro país, principalmente durante todo el siglo XX, ¿no? Pero ya en este siglo, ya en el siglo XXI, nosotros hemos promovido desde el PRD, por ejemplo, la nueva visión de construir gobiernos de coalición. Y un México con democracia social es posible y será posible también en medida de que como sociedad evolucionemos a nuevas instituciones. Nosotros hemos pensado que los gobiernos de coalición por mucho pueden ser una alternativa. Ahora mismo trabajamos en una propuesta que vaya adecuándose tanto de la forma institucional, de la práctica política, es decir, una reforma a la Ley General de Partidos Políticos, a todo el conjunto normativo que regulan la vida de los partidos, con la posibilidad, ¿no?, de incluso ir haciendo nuevos planteamientos. Si México no le es funcional el presidencialismo, y ese es uno de los grandes problemas, tendríamos que encontrar la manera en que esta sociedad, en el momento de los gobiernos, también se vea reflejada la voluntad de las y los ciudadanos que votan por diversos partidos. Un gobierno de coalición, indistintamente de que se vaya o no en coalición electoral, podría ser una alternativa. Nosotros estamos analizando y estudiando para en su momento hacer una propuesta, digamos, desde lo académico, de la posibilidad de crear una nueva figura en la que nunca más un presidente de un solo partido gobierne para todos, ¿no?, sino que en un gobierno de coalición emanado incluso en una mezcla de especie de representación proporcional pura, los partidos políticos segundo, tercer, cuarto lugar se vean reflejados también en esos gobiernos a través del ejercicio del poder, en una forma de hacer una especie como de gobierno sombra o de estado sombra, como lo de los ingleses operan en la actualidad, ¿no? Que ahí está el presidente que emana de un partido, pero ahí en las instituciones del Estado se asignan otros de los otros partidos y entonces estos a su vez vigilan que el ejercicio del poder desde, digamos, como su estilo de primer ministro,
lo haga de manera correcta y adecuada, ¿no? Si no, los otros le están vigilando y al mismo tiempo están haciendo también política pública porque forman parte del gobierno, ¿no? Es algo que ya estamos trabajando. México, un México más democrático, sin duda alguna, es posible. Actualmente tenemos documentos importantísimos que le dan causa institucional a nuestra vida política y pública, como lo es nuestra propia Constitución, y lo que tenemos que hacer es defender el ejercicio pleno de los derechos humanos que establece nuestra propia Constitución y defender la democracia, una democracia en la que no se concentren las decisiones en un solo hombre, sino que permita que la sociedad y que quienes están ahí para la administración y el ejercicio del poder lo hagan de la forma más adecuada, siempre vigilados de las y los ciudadanos y evidentemente con instituciones autónomas que nos permitan participar en la vigilancia de estos sujetos. Bueno, y pues ya estamos en el último segmento de su programa democrático. Seguimos hablando sobre el Estado de Derecho, el Estado de Bienestar, el Estado social, el Estado libertario. Y en este sentido, preguntarle al maestro Arcadio, ¿qué debemos hacer desde los partidos, desde la sociedad, los gobiernos? ¿Cómo hacerle para poder realmente tener un Estado con estas características, un Estado democrático, de libertad y social? Al principio decía que la población es parte del Estado, ¿sí? Y ahora quiero agregar una idea de que ni un derecho social cae del cielo. Todos los derechos sociales han sido producto de la lucha de la gente, ¿sí? La Constitución de México de 1917, que se consideró en una época una de las constituciones más avanzadas del mundo, pues fue producto de una revolución donde murieron mucha gente. Pero el mismo reparto de tierras de Cárdenas, ese derecho de los campesinos para disponer de su parcela, pues fue producto de la Revolución Mexicana, ¿sí? Y no ha habido ningún derecho en el mundo de la sociedad que no se haya alcanzado a partir de la lucha, a partir de la organización, a partir de la movilización social. Por lo tanto, un estado de bienestar donde se respete el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a la vivienda, el derecho a tener muchos mejores salarios de los que se tiene hoy, el derecho al seguro al desempleo, el derecho al empleo digno, no puede ser producto de un gobernante bueno, sino que tiene que ser producto de un pueblo organizado, de un pueblo consciente de sus derechos y de sus libertades, de un pueblo participativo. Necesitamos una sociedad civil que tome la iniciativa, necesitamos una ciudadanía que luche desde, ¿qué les diré? Las quejas que hay, por ejemplo, de basura tirada en la calle, o de los baches que se llenan de agua y que destruyen las llantas de los vehículos, o de las lámparas de los parques que no prenden y que generan escenarios de inseguridad, o de la injusticia de un juez que castiga a la víctima y deja libre al victimario, o etcétera, o del patrón que no quiere respetar el salario del trabajador, que no le quiere pagar sus horas extras ni le quiere dar el reparto de utilidades, ¿sí? O el derecho que todos nosotros tenemos a una vida segura, libre de violencia, no puede ser producto de la buena gente de un gobernante, sino tiene que ser producto de la organización. Somos ciudadanos. En la medida en que cada uno de nosotros, de manera colectiva, seamos conscientes de nuestros derechos y de nuestras obligaciones y las ejerzamos y nos organicemos y nos preocupemos por los temas que nos competen tanto a nivel de la familia como a nivel de nuestra comunidad, de nuestro pueblo, de nuestra ciudad, de nuestro país, en esa medida vamos a poder convertir y transitar hacia un estado en donde realmente el gobierno le cumpla y la Constitución no sea letra muerta, porque en la Constitución tenemos muchos derechos, pero esos derechos no se cumplen a cabalidad. Y para que se cumplan a cabalidad, necesitamos organizarnos como sociedad civil, como ciudadanos, como individuos, como mexicanos. Y la organización implica luchar, pedir, exigir, alzar la voz
para que ahora sí podamos corregir lo que no se ha logrado corregir en más de 200 años de vida independiente en México. Muchas gracias, Arcadio. Qué importante tu propuesta. Hay que exigir, exigir y exigir, pues, nuestros derechos. Y vamos a preguntarle a César. César, ¿qué debemos hacer? ¿Qué herramientas se necesitan para que en México realmente gocemos de un Estado democrático y social? Muchas gracias. Bueno, en mi opinión, yo creo que una de las claves es la participación ciudadana, la organización ciudadana. Me gusta a mí mucho un concepto que tiene Boaventura dos Santos que dice que lo que tiene que hacer el Estado o la democracia, en ese énfasis o adjetivo que teníamos, es justamente limitar el capitalismo, limitar el colonialismo y limitar también al patriarcado. Así, hace poco el partido inició un proceso de renovación, se dijo que es un partido ahora feminista. Entonces yo creo que esos adjetivos de estas nuevas instituciones que se están construyendo tienen que irse colocando para dar el énfasis que se requiere, pero todo esto ha sido también producto de la participación, de compartir ideas, de organizar, de idear una nueva forma también de institucionalizar nuestras prácticas. Yo creo que así tiene que ser también a nivel nacional. El Estado tiene que identificar que estamos en una situación, pues sí, crítica, desarticulada, que tenemos muchas desigualdades y que lo que se busca es un Estado que permita resolver, integrar todos los conflictos de una forma democrática. Entonces, yo creo que lo dejaré por ahí. Necesitamos más participación, necesitamos buenas instituciones, hay que construir esas instituciones también, porque la idea es que estas luchas se materialicen y se vuelvan parte de accesibles y parte de la vida cotidiana de todos, ¿no? No que tengamos que estar luchando continuamente. Claro, César, pues muchas gracias y nos quedamos con esta idea de participar. Así que ya saben todos en casa, siempre hay que participar. Y pues preguntarle, maestro Álvaro, qué herramientas desarrollar, cómo hacerle para que en México pueda existir un Estado democrático y social. Bueno, voy a desdoblar en dos segmentos esta respuesta. La primera, un poco inspirado en lo que planteó César de si Estado fallido y conectarlo con el Estado actual, con el gobierno actual y con el Estado actual. Y la segunda es un tema que tocó Arcadio sobre la sociedad civil y un acuerdo nacional. Voy a lo primero, y lo voy a dar con casos concretos, en términos de herramientas que nos planteas. Yo creo que en este gobierno de López Obrador se han creado y diseñado herramientas muy interesantes y muy positivas. Y las voy a enumerar, pero las voy a enumerar en una balanza. Los aspectos positivos de las herramientas y las dificultades para que las herramientas se cristalicen como acciones concretas. Que eso es lo justo para ver si se está transformando o qué falta para que haya una transformación. Por ejemplo, hay transferencias monetarias y económicas hacia los sectores vulnerables, dijéramos, en base a las cifras de Coneval y otros ingredientes. Están los centros integrales de bienestar que ven adultos mayores, becas del bienestar para los discapacitados, etcétera. Hay tianguis de bienestar que organiza la propia Guardia Nacional. Sin embargo, del otro lado de la moneda hay fenomenologías de centralismo y de individualización que evitan que se construya tejido social. Entonces tienes una herramienta muy interesante que impulsó el presidente, pero por otro lado en territorios tienes ese fenómeno centralista de poca participación local y poca construcción organizativa desde abajo. Ya se traía desde Prospera, Progresa y otros instrumentos que ya operaban la parte individualizante. Tienes un programa muy interesante como Sembrando Vida,
que creo que tiene una concepción que me parece muy positiva. Yo lo he estado discutiendo mucho, incluso con gentes como Armando Bartra y otros actores, pero tienes un problema en territorio de que se priorizan las metas y no la composición orgánica, es decir, la construcción de comunidad. Y además que hay expresiones de clientelismo y eso hay que reconocerlo tal. Y eso también dificulta que ahí se haya. Tienes producción para el bienestar, por ejemplo, del programa de fertilizantes de Guerrero, que es muy interesante, sí, pero por otro lado es un abuso de los fertilizantes y por otro lado hay una manipulación de los padrones en territorio, porque siguen operando en el viejo estilo, del viejo régimen, los funcionarios que operan. Quitas la corrupción de las organizaciones civiles, que las hay, que las conocemos, que sabemos cuáles son, pero cortas parejo. Y entonces limitas la posibilidad que organizaciones civiles, como dijo Bucio hace un poquito del CEMEFI, pues muchas organizaciones civiles que hacen una labor muy interesante como sociedad civil. Entonces, sí limitas el abuso de organizaciones campesinas y civiles corruptas, pero al hacerlo rasar y no analizar caso por caso, dificulta y eso trae problemas. Tienes una Guardia Nacional que es fresca, sin embargo tienes, como decía César Arenas, un estado ausente en territorios, por ejemplo, los 15 municipios de la Sierra de Guerrero, en donde no hay, pues sí hay una presencia ocasional, aunque ahora plantearon que va a haber cuarteles y va a haber bastes, pero siguen operando los grupos criminales y sigue habiendo mucha violencia contra las mujeres, por ejemplo. En Acapulco las cifras de feminicidios por el patriarcado, y no solo por el patriarcado, sino también por el crimen organizado, es muy lamentable. Y tienes toda una nueva propuesta de derechos humanos que dirige un personaje muy honorable como es Alejandro Encinas y que está haciendo un gran esfuerzo, pero en territorio se dificultan las cosas por los grandes intereses, los componendas, las alianzas entre funcionarios públicos y criminalidad y bueno, y entonces tienes ese problema. Entonces, a ver, sí, hay herramientas y hay otras herramientas del pasado también interesantes de otros regímenes, pero que se han deformado. La propia Cruzada Nacional contra el Hambre fue una herramienta interesante, lo que pasa es que no le dieron el apoyo fundamental, lo centralizaron, no hubo corresponsabilidad institucional, no hubo participación comunitaria y no hubo corrupción para colmo, ¿no? Y entonces, claro, herramientas hay muchas, tienes el INAES, se lo decíamos Arcadio y yo que somos apasionados de la economía social, ¿no? De la economía solidaria y pues, ¿qué pasa? Pues la tienen paralizada, la tienen sin recursos. Entonces, hay herramientas muy positivas que se han hecho en este gobierno que hay que revisar, pero también hay dificultades en su concreción. Y hay también centralismos y protagonismos y demás. Entonces, sí creemos que tenemos que revisar esas. Yo les sugiero que también veamos literatura. Por ejemplo, Enrique Provencio, con un equipo de trabajo interesante, sacó, que ustedes lo conocen a Enrique, es como colega y amigo, han sacado los informes de desarrollo, ¿no? En el contexto del programa universitario de la cuestión social, que tiene debates mensuales interesantes, y hay un México social ahí, pues, ¿no? Con propuestas. Hay que revisar esas, hay que revisar otros planteamientos que hacen desde las universidades y demás. Es decir, hay que construir. Entonces, ese es el primer bloque. El segundo tema tiene que ver con lo que dijo Arcadio y un poco también César, de la participación social. Hay que caminar hacia la democracia participativa, no solo representativa. Porque lo que ha pasado es que, y les está pasando a todos los partidos, incluso Morena, que es nuevo, pues también la lucha por el poder y ganar el puesto electoral, y si no lo ganas, entonces ya eres enemigo del otro y entonces te divides. Bueno, ya está. Se criticaron las tribus del PRD, ¿no? Rudas tribus del PRD que afectaron mucho a ese partido.
que bueno, son ustedes, creo, ¿no? ¿Verdad? Pero bueno, también está naciendo tribus en Morena, ¿no? O es un tema cultural político, o que nos está faltando cultura política, o qué está sucediendo, ¿no? Para que haya un debate a fondo y profundo. Entonces, si se quiere un nuevo Estado, otro Estado es posible, la sociedad civil y bueno, también los empresarios, pues, dijéramos, democráticos y éticamente, la ética, acuérdense del libro de Sánchez Vázquez, ¿no? Ética política, yo creo que es un libro que hay que retomar para revisar muchos temas. Entonces, sí, tenemos que pensar en un nuevo acuerdo. Yo coincido absolutamente con Arcadio. Un nuevo acuerdo donde participe la sociedad civil ampliamente, que no está sucediendo. Está sucediendo solo a través de los partidos, solo por procesos electorales que son coyunturales. Yo cierro diciendo, por eso nuestro trabajo, hoy nos dedicamos centralmente a ese tema de la participación de la sociedad civil. El Observatorio por la Paz y el Desarrollo de los Pueblos de la Sierra, del cual yo coordino el grupo externo, y hay todo un consejo, y hay que viene desde abajo, de los 15 municipios de las comunidades en conflicto, con violencia, con desplazado forzado, están dejando las armas y están construyendo desde abajo para evitar procesos, construyendo desarrollo. Eso es lo que hay que hacer. Claro, que son mal vistas porque dicen, ay, estos latosos. Pues claro, son latosos. Pues claro que somos latosos, ¿no? El Consejo Ciudadano de Morelos, pues también ha incorporado, ahorita traemos en 5 municipios de Morelos, vamos a poner en marcha un programa desde la sociedad civil y con los ayuntamientos para la prevención del delito, la reconstrucción del tejido social y la paz y los derechos humanos. Y estamos involucrando a las instancias locales, el gobierno local, los municipios, que hay de todos, hay PRD, hay PRI, hay PAN, hay Morena, hay de todos. Tenemos que también romper ese esquema rígido del partidismo, porque el gran acuerdo que propone Arcadio tiene que ser un acuerdo que sume en la pluralidad compleja que tenemos en este país, ¿no? Si ustedes ven el mapa político electoral de Morelos, César lo sabe porque César es morelense, pues ahora sí que de todos colores, ¿no? Ya no todo es amarillo, ni todo es morena, ni todo es, ya hay de todo, y algunos partidos locales. Es decir, esa complejidad tiene que llevarnos a nuevos horizontes. Ahorita está la Cámara en debate rudo por el presupuesto. Bueno, tiene que haber más presupuestos participativos, como los puso en marcha Cárdenas en la Ciudad de México, ¿no? Que yo quiero ver dónde está. En fin, no sé. Cierro diciendo, para no extenderme, que el gran acuerdo tiene que aprovechar estas herramientas que ya están, estas que se construyeron, que se están construyendo en este gobierno de López Obrador, que hay unas muy interesantes, otras que ya vienen del pasado, que también no se puede porque venían de otro lado, desecharlas, perdón, eso es un error. Este país se ha construido. Miren, yo estuve en Haití después del terremoto. Y estuvimos ahí yendo y viniendo durante un año, en una tragedia durísima, miles de muertos y una pobreza de las más grandes. Ahí sí no hay instituciones, es cuando dices, nuestro país tiene instituciones, ¿no? Ahí sí no las hay, no hay manera. Pues por eso están llegando los haitianos de migrantes. Entonces, aprovechemos, pero también veamos los errores y las fallas que se están dando, como las que acabo de mencionar. Si no somos críticos, entonces no hay transformación. Entonces tiene que haber una dinámica. Cierro diciendo que, bueno, los felicito por este ejercicio crítico desde un partido político. Ojalá todos los partidos hagan estos ejercicios, ¿no? Iba a haber unos en Morena con el caricaturista que iban a hacer, pero ya no sé dónde quedó ese tema con
con este caricaturista de La Jornada, hombre, buen personaje. Se me fue ahorita el nombre, ¿no? ¿No? Exactamente. Pero bueno, no sé qué ha pasado, no sé dónde están los debates, ¿no? Entonces, si no hay análisis crítico, pensamiento crítico, reflexión crítica, pluralidad, entender la complejidad de todos, ¿no? No vamos a poder llegar a ese acuerdo, Arcadio. No, va a ser muy difícil. Y tenemos que romper esa visión segmentada de lo político electoral entonces, pues tú eres de PRD, pues eres mi enemigo. Tú eres de Morena, pues eres mi enemigo. Tú eres del PAN, pues peor, mano, ¿no? O eres fifí, pues no. Tenemos que construir, y para construir se requiere tener la mente muy abierta, tener la sensibilidad a flor de piel y tener una visión humana para que este país, sobre todo, operemos con humanidad, que es lo que necesitamos. Bueno, perdón, me lancé por ahí. Así es, maestro, pues muchas gracias, ha sido súper ilustrativa su participación y de verdad muchas gracias por acompañarnos. ¿Y qué creen? Pues que ya se nos acabó el tiempo, aquí podríamos llevarnos horas discutiendo esto porque son temas bien interesantes y de importancia para todos y para todas. Sin embargo, pues ya llegó el momento de preguntarles, César, ¿tú crees que otro México sí es posible? ¿Un México con Estado democrático y social? Sí, yo creo que otro México es posible con mucho pluralismo. Muy bien, muchas gracias, César. Arcadio, ¿tú crees que otro México sí es posible con un Estado democrático? Por supuesto, yo creo que sí, otro México es posible con una sociedad civil participativa, como dice Álvaro, con una democracia participativa, ¿sí? Y con gobiernos sensibles a la democracia. Muy bien, Arcadio, muchas gracias. Y finalmente, maestro Álvaro, ¿usted cree que otro México sí es posible? Ya lo escuchamos en tu intervención, pero queremos que nos lo vuelva a decir. No, yo no estaría haciendo lo que hago si no creyera que otro México es posible. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias por estar aquí. No me canso. Eso es todo, hay que seguirle siempre, ¿no? Y pues, maestro Álvaro, de verdad, muchas gracias, Arcadio, César, y a todos ustedes que nos siguieron en esta transmisión, de verdad, muchas gracias por acompañarnos. Este fue un programa exquisito donde debatimos, discutimos y aprendimos, que es lo más importante. Así que déjanos tus comentarios, te esperamos en la próxima transmisión y recuerda que otro México sí es posible. No, yo decía al final de mi intervención que ojalá todos los institutos políticos abrieran el debate y la reflexión analítica, crítica, de fondo. Estaríamos entonces avanzando y transitando hacia nuevas expresiones de democracia participativa. Y no tenemos que tener miedo ni a las ideas, ni a las visiones distintas, siempre y cuando haya ética política, ética social, y que haya una concepción de vida honorable. Y yo sí recomiendo que vean este programa y que ojalá todos los institutos generan debates a fondo y que se intercambien incluso. Sería una gran posibilidad que se juntaran de diferentes institutos políticos a debatir sobre temas, ¿no? Que sería otro ejemplo. Pero bueno, por supuesto, me encantó. A mí la verdad que la deliberación de las ideas es fundamental para poder encontrar soluciones a muchos problemas. Yo no pienso que haya personas que tengan la verdad absoluta, ¿sí? O sea, ni gobernantes ni intelectuales, ¿eh? Hay intelectuales que se la pasan tirando ideas como si esas fueran las que hay que seguir. No, hay que deliberar. Las ideas son muy plurales porque tenemos historias diferentes, teorías diferentes, información diferente, y la construcción social a partir de la deliberación pública, abierta, autocrítica, crítica, es lo que nos puede ayudar a mejorar.
Bueno, pues invito a todas y a todas a ver este programa si quieren escuchar cuáles son los retos, los problemas que tenemos en el Estado y por qué los objetivos democrático y social son importantes, conocerlos y volverlos a discutir. Además de que en este programa van a escuchar de viva voz de expertos que están desde la sociedad civil, es decir, desde la lucha que se tiene que hacer fuera del Estado, pero también con experiencia en el Estado, en las instituciones del Estado, por lo que van a disfrutar mucho este programa.